vamos a entrar al búnker de Hitler. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y como lo vieron en el título de este video, hoy vamos a estar emprendiendo una nueva aventura. Y es que nos vamos a dirigir a un lugar muy pero muy importante en la historia, sobre todo de Polonia, pero también del mundo, porque sirvió de escenario para la toma de decisiones de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Nos encontramos en este momento en la ciudad de Varsovia. Es muy tempranito, no son ni las 6 de la mañana, pero antes de salir sí quería enseñarles el hotel donde nos estamos hospedando. Bueno, disculpen un poco el desastre que ya tenemos. Miren, esta es la gran cama, es muy cómoda. Tenemos aquí un espacio con sillón, una silla, una mesita, está muy bien. Aquí tenemos un escritorio muy bonito, muy amplio para poder trabajar con el lacto, muy importante. Y el baño bastante espacioso, bastante bonito, miren. Nos espera un largo viaje por delante, son unas 3 horas y media, aproximadamente 270 kilómetros. Así que bueno, debemos de salir ya para aprovechar el día, porque al parecer este lugar cierra temprano, cierra al mediodía, son casi las 6 de la mañana, así que tenemos que salir volando para poder llegar y tener el tiempo suficiente de grabar. Bueno chicos, estamos justo llegando al lugar, al sitio del búnker donde están ubicadas las instalaciones de la guarida del lobo. Fíjense estos alrededores que tenemos, esto es un bosque muy espeso. Obviamente hoy en día está construida esta carretera, pero para ese momento entiendan que eso nada existía, o sea, esto era simplemente algo encubierto. Bueno, apenas ingresamos en el lugar ya podemos ir viendo las diferentes estructuras que quedaron colapsadas luego de que el búnker se destruyó. Fíjense que tenemos allí varias piezas de concreto muy grandes. Fíjense esta, la magnitud que tiene. Miren las vigas allí, miren el acero allí ya retorcido. Esto formó parte de todo el complejo de la guarida del lobo. Miren, esto es el mapa visto desde arriba de todo lo que era el complejo actualmente. Fíjense que cada uno de esos números era un edificio diferente. Mire, quiero que presten atención justamente al punto número 3. Ese edificio que pertenecía a todo este complejo es donde ocurrió uno de los atentados contra la vida de Hitler el día 20 de julio de 1944. Es justo esto que vemos enfrente. Tiene 40 metros de largo y tan solo queda el concreto, el piso de concreto donde Hitler estaba parado. Miren chicos, esta es una fotografía muy famosa, justo tomada aquí en la guarida del lobo, y podemos ver a Hitler allí. No sé si ustedes la están viendo, fue tomada justo en esta área de aquí. Y la persona que pueden ver en este costado de la fotografía, adivinen quién es el coronel Stauffenberg, que 5 días antes, fíjense la fecha de la fotografía, el 15 de julio de 1944, 5 días antes de que ocurriera el atentado, de que él perpetrara el atentado contra
Hitler, y fue justo en este lugar que tenemos aquí, amigos, en el salón de conferencias donde se hizo la reunión en la que participaron varios alemanes nazis junto con el coronel Stauffenberg. Fíjense el daño que tiene el lugar, fíjense todo el daño que tiene el lugar. Tan solo queda el piso de concreto, pero fíjense cómo está levantado, fíjense el daño que recibió todo este lugar de aquí. Miren, este es el edificio, no sé si lo pueden llegar a notar allí. Este es el edificio donde estábamos hace un momento. Fíjense en las ventanas que tenía, justamente por ser ese edificio así con ventanas, fue que ese atentado no tuvo éxito. Y es que el coronel Stauffenberg en un principio se tenía pensado que la reunión iba a ser llevada a cabo en uno de los búnkeres. Esto iba a maximizar la explosión del maletín, pero la reunión a último momento fue cambiada a esa sala de conferencias. Al ser una sala de conferencias, no era un búnker, no era cerrado, tenía ventanas. Eso hizo que la explosión se disipara. Además de la mesa de la conferencia, era una mesa de roble maciza que hizo que el maletín, con la única bomba que se pudo colocar, porque al principio tenían pensado colocar 2 bombas en 2 maletines, al final no se consiguió poner los 2 maletines, solo uno se movió de sitio, y en la posición que quedó y en el lugar donde estaba ubicado Hitler, que lo pueden ver justo en esta imagen que les voy a colocar, eso dio pie a que no surtiera el efecto necesario y solo Hitler salió con heridas leves, con contusiones, sobre todo en el brazo izquierdo, pero sobrevivió sin ningún tipo de problema. Miren, este atentado fue tan complicado que Stauffenberg estaba en el punto número 19 que ustedes ven aquí, y de aquí al número 3, que es el edificio donde está la sala de conferencias, demoró aproximadamente 7 minutos. Pero en el momento de activar la bomba iba a estallar en 15 minutos. O sea, él después de activar la bomba tenía 7 minutos para llegar aquí y luego 7 minutos para poder salir antes de que estallara la bomba. Bunker. A este búnker. That corridor only exists, but if you go with me for the moment, Miren, vamos a pasar a lo que normalmente no tienen acceso los turistas. Nos van a hacer un pase especial. Miren, este es el grosor del segundo techo. Fíjense eso, ya habiendo tenido este de aquí. Yo voy a acercarme un poco para que vean el tamaño de mi mano en relación a todo el primer techo y además teniendo un segundo. Recuerden que esto está destruido así por parte de los alemanes porque lo destruyeron desde dentro, porque por fuera era imposible hacerle este tipo de daño. Fueron necesarias 10 toneladas para dejar este lugar así, 10 toneladas de explosivos. Fíjense, este es el búnker por fuera, vean cómo está camuflado por vegetación. Así era en aquel momento por la razón de que fuese imposible verlo desde el cielo cuando pasaran aviones por parte de los aliados. Vamos a entrar en este momento a otro de los edificios que todavía permanecen en pie.
Miren, este edificio era usado por tipógrafos al servicio de Hitler aquí en este complejo. En el interior era totalmente de madera. Hoy en día, bueno, quedan solo las paredes de ladrillo y el techo de concreto. The barracks, it's maybe was not solid, so they added those. Ustedes se estarán preguntando quizás qué tan seguro era este lugar. Bueno, tan seguro era que Hitler pasó aquí 850 días. Sí, en este vasto y secreto complejo, Hitler pasó desde el año 1941 hasta el año 1944. Y esto pasó justo antes de él retirarse a su refugio subterráneo en Berlín, antes de cometer suicidio. Miren, esto es la entrada de un sótano donde guardaban comúnmente la comida, las municiones, las provisiones. Y hablando de comida y almacenamiento de comida, este era el chef privado de Hitler. Aquí está preparando un pescado para Hermann Göring, porque no sé si lo sabían, pero Hitler era vegetariano. Esta comida era para Hermann Göring. Esta fotografía fue tomada en julio del año 1941, justo en este complejo. Vamos a entrar a otro de los búnkers que tenemos acceso aquí. Miren las escaleras. Está haciendo mucho frío aquí adentro. Vamos a tener mucho cuidado. Miren, voy a tratar de entrar lo más posible para llevarles a ustedes el más completo detalle del lugar. Miren, allá está atrás de las puertas. Fíjense que aquí tenemos más escaleras, obviamente del lado de abajo. Fíjense que tienen acero allí. Fíjense los estrechos que son los pasillos. Y fíjense el entramado que tiene también en la parte de abajo. O sea, yo me quedo sorprendido por el ancho de las paredes de este lugar. Miren, estos agujeros que ustedes están viendo en las paredes del búnker es para que drene la humedad. No sé si ustedes me escucharon decir al entrar a este búnker que estaba muy frío. Y es que las paredes chorrean agua. Fíjense allí cómo se ve más oscura esta parte aquí. Esto es la humedad que sale de las paredes. Por ser tan gruesas crea humedad. Entonces ellos tenían que idear una forma de cómo drenar esa humedad. Y por eso hacían estos huecos acá. Y podemos también notar en la parte de arriba unas rejillas justo aquí. Bueno, esas rejillas son para la ventilación dentro del búnker. Una duda que me surgió y que seguramente ustedes también lo han pensado en este momento es por qué los búnkeres están por encima del suelo, porque normalmente un búnker está abajo para también ser aún mejor. La razón es porque el terreno donde fue construido el complejo es muy húmedo, entonces no había manera de hacer los búnkeres por la parte de abajo. Es por esa razón que tuvieron que construirlos así para arriba, por encima del suelo. Miren, de alguna u otra manera estoy parado dentro del búnker que estábamos hace un momento. Fíjense, pero la parte que se destruyó. Este es como el techo de, o por ejemplo, la persona estaba aquí y este es el techo que tenía encima de ellos. Pero el grosor de ese techo realmente era todo esto de aquí. Miren, hasta allí. Fíjense todo el grosor en relación a Angie que está parada justo allí. Vean qué tan grueso era. Entonces ellos colocaron explosivos. Para derrumbar un búnker como este se necesitaban hasta 10 toneladas de explosivos. Entonces fíjense, aquí explotó, ¿verdad? Y se fueron a los lados. Esto explotó para acá, esto explotó para acá. Y esto que tenemos justo aquí es el techo, parte del techo que estaba conectada a esta parte del búnker. Y está ahora de este lado. Fíjense, tenemos esto. Todo esto es ese techo de ese búnker. Está aquí. Y esto antes, que está así, estaba conectado justo aquí, hacía parte de este mismo edificio.
Y además de todo eso, este complejo contaba con defensas antiaéreas. Y es justo lo que estamos viendo enfrente. Estos eran los búnkeres en donde estaban las armas antiaéreas. Fíjense, este es el hueco por donde salía y donde los alemanes operaban dichas armas para poder defenderse de cualquier ataque aéreo. Esto obviamente está volteado porque esto debería estar viendo hacia arriba, hacia el cielo. Y fíjense cómo está en este momento, en las condiciones que quedó luego de la destrucción de todo el complejo. Esos trozos de concreto eran pertenecientes a ese lugar, al búnker donde estaban las armas antiaéreas. Fíjense la distancia que hay entre eso y esto, y pueden imaginarse la gran magnitud de la explosión que hizo que esas grandes piezas de concreto llegaran hasta este lugar de aquí. Ese complejo que estamos a punto de visitar es el búnker personal de Hitler dentro de la guarida del lobo. Bueno, el búnker de Hitler, antes de verse así, antes allí había una residencia. Y la residencia de Hitler antes lucía de esta manera. Tenía hasta un Porsche y todo. Fíjense las ventanas. Esto todo fue destruido, demolido y construido el búnker que ustedes están viendo enfrente. Lucía justo así. Tenía su propia mesa, tenía lo que podría decirse ventanas para darle impresión de ventanas, pero eran tan solo cortinas. Fíjense que había una bóveda por aquí, un escritorio, una mesa de comedor. O sea, tenía todas las comodidades que podían tener dentro de una casa. Bueno, y en este momento vamos a entrar al búnker de Hitler. Chicos, este es el techo original del búnker de Hitler. Este es el techo como tal. Fíjense cómo hay humedad. Puedo tocar agua dentro. Por eso es que estaban esos ductos del que les hablaba. Miren, eso que vemos allí era por donde estaban los cables eléctricos. Fíjense que también estaban escondidos, que no había acceso, sino en el momento de la construcción nada más. Miren, chicos, esta, como les decía, es la puerta para la entrada principal de la habitación del búnker de Hitler. Fíjense el marco metálico allí. Y quiero que vean este detalle. Fíjense la puerta donde estaba. Y aquí hay un orificio. Este orificio servía de ventilación para esa habitación. ¿Y cómo? Aquí tenían este agujero acá, pero lo importante es ver esta parte de aquí adentro. Ya esto es dentro de la habitación. Fíjense, este orificio es para pasar el aire que viene desde la parte de aquí afuera, ¿verdad? Y aquí tenía simplemente para regular el aire que entraba. Y esta puerta, al cerrarse, quedaba totalmente hermética. Y esta era la única ventilación que tenía Hitler en su habitación principal. Can you see? Can you see? Miren, aquí nos estamos arriesgando por ustedes a llegar a los sitios más recónditos del lugar al que nadie tiene acceso. Miren, venimos de allí, venimos por este corredor de aquí, y aquí en esta parte que ya está toda colapsada teníamos acceso a las siguientes habitaciones que formaban parte del complejo, que en total habían 10, y luego tenemos aquí otro acceso a una de las habitaciones, pero bueno, como todo está colapsado, pues no tenemos manera de poder ver ese interior allí. Esta era justo la puerta que abría y cerraba el propio Hitler, y fíjense que en la orilla tenemos una goma. Esta goma hacía que fuera totalmente hermética para evitar que entrara gas por algún ataque de gas o algo parecido, pudiese evitarlo. Bueno, eso que ustedes están viendo en sus pantallas parece una pared, pero no, era el techo del búnker de Hitler. Este es el techo que quedó volteado totalmente hacia este lado, y ustedes pueden ver y se pueden dar cuenta también por esto de la magnitud de la explosión. Vamos a entrar a ver hasta dónde podemos llegar allí y que ustedes vean más de cerca este lugar. Wow, miren esto. Parece que estamos entrando como en una especie de cueva. Vean cómo se ven pequeñas al lado de la construcción. Main bunker had got a shaped square, 32 meters, 36, something like that. This is collapsed roof also, this is roof. We could continue this because all pieces belong for this huge bunker. Over there, over there, over there. It was only possible to destroy the bunker from the inside. Inside, yes. Outside, it's no impossible. chance.
No chance. That one. Desde aquí, desde dentro del búnker de Hitler, quiero comentarles algo muy importante. La única razón por la que hago este video es para conocer un poco acerca de la historia, y parte de la historia representa este lugar. Pero nunca podemos admirar o ver con ojos de admiración este tipo de cosas. Tengan en cuenta que aquí se tomaron decisiones pero muy barbáricas. Amigos, ¿y por qué Hitler decidió construir este complejo además de protegerse? Bueno, la razón principal era que desde aquí Hitler pensaba invadir la Unión Soviética. Y es que sí, este fue el cuartel de la Operación Barbarroja. Operación que fue la invasión nazi de la Unión Soviética, sucedida el 22 de junio de 1941. Para esta operación participaron más de 3 millones de soldados nazis, rumbo a atacar el Estado comunista. Miren, aquí tenemos una fotografía donde nos muestra cómo eran los caminos, cómo estaban camuflados los caminos, ¿verdad? Originalmente con unas varas de madera, ¿verdad? Que cubrían como el camino por donde transitaban las personas que aquí hacían sus operaciones. Fíjense que aquí tenemos el detalle de cuál era el tipo de camuflaje. Eran hojas plásticas. Y justo aquí tenemos una reconstrucción de cómo lucían para ese momento. Fíjense que tenemos las varas de madera que cubren todo lo que es el camino, y tenemos allí las hojas plásticas para evitar que pudiesen ver desde arriba, desde el cielo, a las personas que caminaban por aquí, y se difuminara con el entorno boscoso donde está ubicado el lugar. Bueno, ustedes están viendo esta fotografía. En esta clase de salas, específicamente en la sala del té, se tomaron muchísimas de esas barbáricas decisiones. Justamente estamos al lado. Estas ruinas era donde se ubicaba la sala del té, donde Hitler tomó decisiones barbáricas como la aniquilación de los judíos en Varsovia. De verdad que este lugar, visitarlo es escalofriante. Miren, estos son fotografías de Hitler dentro de aquí de la guarida del lobo, junto a Keitel, que lo tenemos justo aquí, a Martin Bormann, que lo tenemos justo acá. Y esa fotografía fue tomada aquí en este lugar. Obviamente ya está destruido, es prácticamente irreconocible, pero es justo acá. Y el interior de ese lugar se veía así, donde se tomaban muchísimas decisiones también. Justo desde este punto tuvo que caminar Stauffenberg con la bomba ya activada en el maletín y llegar hacia el otro lado del complejo para dejarla justo debajo de la mesa. Yo no me quiero imaginar los momentos de tensión que vivió ese coronel caminando ya con una bomba activa en su mano. Me pregunto cuántas millones de vidas se hubiesen salvado si esa bomba que se activó justo en ese lugar de allí hubiese cumplido su cometido. Bueno, esto que tenemos enfrente es otro búnker, no vayan a pensar que es el mismo, es el de Hermann Göring, y es al que vamos a entrar justo en este momento. Miren, esto es parte de las escaleras donde se podía acceder al techo del búnker, en donde estaban ubicados los soldados que protegían este lugar de aquí. Fíjense, las escaleras están todavía intactas y se puede ver cómo era exactamente. Este es uno de los búnkeres que en mejor estado están, para tener una idea de cómo era su distribución dentro. Wow, increíble. This is the same story like in Hitler's bunker.
electricity pipe, shaped letter C because then Un first sistema de door, ventilación. second door. Aquí está. Por donde entraba el aire. And they don't start it, but they put this. Miren, aquí está otro de los ductos de ventilación, porque justo aquí se ubicaba una puerta que la podemos ver justo allá donde quedó. En esta parte ustedes pueden ver lo complejo que era la construcción de estos búnkeres. Y es que los alemanes construyeron un búnker dentro de un búnker. Fíjense, aquí tenemos el claro ejemplo. Estas serían las paredes del búnker externo, pero debido a la explosión podemos ver el búnker interno. Miren, esta es la puerta de la que les estaba hablando, que estaba ubicada de aquel lado de allá. Y se cree que aquí estaba ubicado un baño porque hay cerámica. No sé si ustedes pueden ver allí. Esta es una baldosa de las cerámicas que estaba dentro de este búnker, del búnker de Hermann Göring. Bueno, eso que ustedes están viendo justo aquí son parte de los cables que alimentaban el complejo. Dentro del complejo, estos pasaban por ductos que pasaban por aquí. Y miren, tenemos aquí por donde estaban. Vean que durante los últimos 5 años se han formado estalactitas, que las podemos ver justo en este momento aquí. Miren, voy a tener la oportunidad de escalar estas escaleras que vimos hace un momento allá, parte de ellas, porque aquellas estaba picada en algún momento, pero obviamente continuaban. En el punto que continúan, voy a tener la oportunidad de hacerlo. Ok, allá va Gabriel. Bueno, sigamos explorando. Esto no se los ha mostrado nadie. Y también subió. No me dio miedo. Mentira. Bueno, miren, estamos en el techo del búnker de Hermann Göring. ¡Wow! Bueno, esto es lo que ustedes están viendo justo aquí, que forma parte del techo donde subimos. Es donde se ubicaban los 8 soldados que tenían que custodiar el búnker desde esta parte. Aquí estaba el arma antiaérea que ellos iban a manejar. Y no nada más eran esos 8 soldados, porque también estaban ubicados 8 soldados más de aquel otro lado de allá. Este también era un lugar para defender el búnker. Estoy haciendo la semejanza. Fíjense que aquí tienen como un aro metálico. Este aro metálico, había una compuerta obviamente para ellos cubrirse, y aquí habían como unos escalones. Solamente queda el metal, que es lo único que aguantó, pero esto era parte de todo el complejo, de toda la seguridad que representaba este lugar, y que a pesar de ya estar dentro de un búnker, ellos tenían defensas en cada complejo, en cada edificación de los que hacían parte de este complejo. Bueno, aquí vamos a acceder a una de las exhibiciones que tienen de algunos objetos encontrados acá. Bueno, yo les dije que no los iba a dejar tan solo con la imaginación de la sala donde ocurrió el atentado. Fíjense que aquí en el complejo tenemos una recreación exactamente de cómo era esa sala. Fíjense, estos puntos que tenemos aquí rojos, estas cajas rojas en el piso, fueron las personas que murieron a causa de la explosión de ese maletín que tenemos allí. Justo esa era la posición del maletín. Y fíjense la mesa que les hablaba de roble. Esa era la mesa de roble que salvó a Hitler. Y justo Hitler estaba parado aquí. Miren la distancia entre las personas que murieron y la distancia donde estaba Hitler ubicado. Así de cerca estuvo Hitler de morir en ese atentado. Y justo aquí podemos ver al coronel Stauffenberg, que fue quien colocó la bomba en ese lugar.
Miren, aquí tenemos a escala cómo lucía en ese momento el búnker de Hitler. Vean todos los detalles del camuflaje, de los árboles en el techo, de los soldados que custodiaban allí. Bueno, esta parte es interesante de contarles porque esto que les estoy mostrando, esta parte acá, es el asfalto original que estaba aquí, ¿verdad? Pero debajo del asfalto colocaban granito. Entonces esto de aquí es granito. Ese granito era muy valioso cuando finalizó la guerra para construir la ciudad de Varsovia. Entonces, debido a eso, el camino original fue totalmente destruido para poder reutilizar ese granito para la reconstrucción de la ciudad de Varsovia. Bueno, además de toda la protección que ya les dije que contaba este complejo, también existía un campo minado y se requirieron 10 años para quitar todas las minas que estaban en este lugar. Y justo este sitio hace honor a aquellos polacos que hicieron parte de ese trabajo de recoger cada una de esas minas. Y es que habían muchos diferentes tipos de minas. Por ejemplo, habían unas que tenían en la parte superior vidrio. ¿Por qué? Porque era imposible detectarlas con el detector de metales. También habían minas antitanque, minas manuales. O sea, existían varios tipos de minas con diferentes tipos de formas de desactivarlas, que los polacos tenían que conseguir cada una de ellas y poder desactivarlas. Ya completamos nuestro recorrido por la guarida del lobo, pero todavía esto no termina. Y es que nos vamos a dirigir hacia los búnkers de Mamerki. Estos eran los búnkers donde estaba el ejército, porque este complejo, la guarida del lobo, estaban los altos cargos militares, estaba Hitler, pero muy cerca de aquí está Mamerki. Así que muy cerca de este lugar tenía que estar el sitio donde las tropas se escondían. Bueno, chicos, y ya estamos aquí en Mamerki, que son los complejos donde estaban los ejércitos. Ok, miren esto, estos búnkeres sí no están destruidos. Fíjense cómo se dividían las diferentes habitaciones. Ahí tenemos una, aquí tenemos otra. Vamos a ver en el interior algunas escenas de cómo estaban distribuidos. Fíjense ahí. Miren, es muy, pero muy frío. Realmente es muy, muy frío. Por eso era que nosotros vimos una calefacción entre los objetos recuperados, porque estos lugares de verdad, o sea, eran helados. Miren, así estaba el búnker al momento en que estaban operativos. Así era el búnker. Fíjense todo eso. Ahí estaban las radios, las formas de comunicación. Aquí vemos otra habitación del búnker donde almacenaban diferentes tipos de objetos, combustibles, armamento, uniformes, o sea, municiones. Aquí podemos ver el grosor de las paredes también. Podemos notarlas. Bueno, como les decía, este tipo de búnkers son los que en mejor estado se encuentran. Y por ejemplo podemos ver aquí algunos de los filtros que se utilizaban para purificar el aire. O sea, ellos sacaban el aire del interior del búnker y traían aire nuevo desde el exterior. Entonces lo que hacían era mover estas palancas manualmente para hacer tal tarea. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es tener acceso al túnel que utilizaban los soldados para pasar de un búnker a otro sin tener que salir al exterior y exponerse. Entonces utilizaban estas escaleras. Vamos a tener mucho cuidado aquí para bajar. Fíjense que está todo húmedo. Miren, para que ustedes vean el espacio tan estrecho que hay en el túnel, tenemos que caminar agachados porque si no chocamos con el techo. Y esta era la manera de cruzar, de pasar de un búnker a otro. Bueno, salimos desde allí. Esto es parte del búnker, del otro búnker. Y tenemos aquí un tablero eléctrico de la época. Vamos a pasar a la siguiente habitación. Miren, aquí podemos ver las ventilaciones que utilizaban.
De verdad que es increíble cómo baja la temperatura allá adentro debido al grosor de las paredes y que no le entra ningún tipo de rayo de luz. Está totalmente sellado y realmente puede llegar a estar muy frío. Bueno, fíjense que este tipo de búnker estaban como más a nivel del suelo, no estaban tan altos, aprovecharon como esta ladera acá. Fíjense que el nivel del suelo está allí y el búnker está como hacia acá abajo. Nosotros pasamos de ese búnker a través del túnel y cruzamos hacia allá. Bueno, y este que van a ver es el último búnker, es el número 6 de esta zona y es el más grande de todos. En él habían 10 habitaciones. Vamos a ver un poco del interior. Fíjense aquí, tenemos una pequeña maqueta de las dimensiones. Tiene 25 metros de largo por 9 metros de alto. Es inmenso. Bueno, vamos a ir al interior de estos búnkers. A ver, del búnker más grande. Aquí tenemos el lugar por donde se defendía la puerta de entrada del búnker. Esta es la clase de distribución que no pudimos ver en el búnker de Hitler, de Göring. Esto era los búnkeres por dentro, así lucían, con las diferentes habitaciones defendidas por esos huecos de allí por si llegaban a entrar de alguna u otra manera al búnker, pero esto era la distribución típica de los búnkers. Fíjense, esta parte sí está más completa que la que vimos anteriormente. Fíjense la placa que tiene acá, que es para cerrar el orificio por donde sacan el arma. Fíjense que esta sí está completa para darnos una idea de cómo era exactamente, cómo lucía exactamente en la época. Y eso es lo que precisamente les cuento en episodios anteriores, así que si todavía no has visto los anteriores, te invito a verlos para que entiendas un poco mejor acerca de toda la historia que hemos estado contando acerca de Polonia y cómo es que este país fue uno de los más afectados de todo el mundo a causa de la Segunda Guerra Mundial. Amigos, no me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube, activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando suba un video nuevo. También los invito a seguirme por mi cuenta de Instagram, que es Gabriel Herrera _. Amigos, desde aquí, desde la guarida del lobo me despido, nos vemos en un próximo video, bye bye, se les quiere.